Madre mía, la que ha liado Demet Özdemir. Esto sí que ha sido un bombazo. La actriz turca, que siempre nos tiene acostumbrados a su dulzura y a sus papeles de chica buena, ha explotado de una manera que no veas. Y lo ha hecho nada más y nada menos que contra los hombres. Sí, habéis oído bien. Ha soltado unas declaraciones que, literalmente ha dicho, nunca los soporto. Toma ya. Dejaros de tonterías que aquí no hay medias tintas. Esto no es un, ay, a veces me lío con ellos, no. Esto es un, los aguanto lo justo, o directamente un, prefiero no verlos. Para ser honestos, esto me ha dejado un poco helada, ¿eh? Porque Demet siempre ha sido vista como esa chica que se enamora, que tiene relaciones, que parece que le va bien en ese aspecto. Y de repente, ¡zas! Un portazo en toda regla. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a lo mejor, ha llegado a un punto de saturación. ¿Sabes cuando te pasan una serie de cosas, o te das cuenta de ciertas dinámicas que te hartan y dices, ya está, hasta aquí hemos llegado? Quizás ha tenido alguna mala experiencia reciente, o simplemente ha reflexionado sobre sus relaciones pasadas y ha llegado a una conclusión muy tajante. Muchos dicen que esto es solo una pose, que es para llamar la atención, que en realidad está soltera y quiere que los focos vuelvan a ella. Pero yo sospecho algo más profundo. Cuando alguien dice algo tan fuerte, tan categórico, normalmente es porque hay algo de verdad detrás. No creo que sea una frase al azar. Piensa en la presión que tienen las mujeres famosas. Las relaciones son un tema súper público. Si salen con alguien, es noticia. Si rompen, es noticia. Y si dicen algo así, imagínate. Les exigen estar en pareja, que muestren esa faceta tierna y romántica. Quizás Demet se ha hartado de esa expectativa y ha decidido que su paz y su bienestar van por delante. A lo mejor se refiere a ciertas actitudes que ha visto o vivido. Esa cosa de que a veces parece que los hombres no entienden, o que esperan que las mujeres hagan todo, o que no saben comunicarse, quién sabe. Pero soltar un nunca lo soporto es muy fuerte, ¿eh? Es como decir, olvídense de mí en ese sentido. Y esto, claro, abre un montón de incógnitas. ¿Esto afecta a su trabajo? ¿Veremos a Demet en comedias románticas de ahora en adelante? ¿O se va a meter en papeles de mujer independiente y empoderada que no necesita a nadie? Porque eso sí que sería un cambio radical. Piénsalo, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas de Turquía, tiene millones de seguidores. Unas declaraciones así no pasan desapercibidas. Van a ser analizadas, comentadas, criticadas, y aplaudidas por muchas mujeres que se sientan identificadas. Yo me pregunto, ¿realmente está diciendo que no quiere tener pareja, o que no soporta ciertas cosas de los hombres? Porque hay una diferencia. A lo mejor ha llegado a una edad en la que ya no le apetece lidiar con ciertas tonterías que antes sí toleraba. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir está harta de verdad, o es una estrategia mediática?